Hola, este es el segundo vídeo a continuación del que ha realizado la profesora María Lara Martínez sobre el pedestal de esas estatuas que al final parecen caerse porque lamentablemente se están cometiendo juicios anacrónicos a la historia. Es triste que eso se produzca en cualquier país del planeta y es triste que seamos los españoles quienes seamos víctimas de esa barbarie, porque al fin y al cabo pues es una nueva página de esa leyenda negra que se cebó con España. Ahora voy a relatar unos episodios recientes que se han producido en La Paz, en Bolivia y también en Perú. Por orden cronológico, comienzo por el de Perú porque a finales de julio se produjo la investidura de Pedro Castillo como presidente de la República del Perú y estaba invitado Felipe VI. Bueno, pues el discurso del nuevo presidente de Perú estuvo cargado de ofensas hacia España, hacia lo que fue la conquista, la colonización. Por supuesto que aquí no justificamos lo injustificable, por supuesto que la guerra es mala, que una sola víctima es motivo para que se condene toda la acción de cualquier persona que lo haya causado, pero es que en el siglo XVI la guerra, igual que en los siglos precedentes, era habitual. Eh, Así de duro, las guerras existían no solamente en Europa y en Asia, también existían en América entre los grupos pobladores precolombinos, entre los mayas, los aztecas, los incas, entre los distintos grupos que formaban cada una de esas unidades, que en realidad siempre fueron grupos diferentes. Dentro de ellos existían luchas, rivales, clanes enfrentados y grupos que hacían la guerra unos a otros. De hecho, algunos de los españoles que fueron a América pues participaron como pacificadores en algunos de esos enfrentamientos que había entre pueblos autóctonos. Y vemos que el presidente de Perú, Pedro Castillo, pues hizo un discurso en el que, sabiendo que hasta estaba invitado el rey de España, Felipe VI, se metió con los felipillos. Bueno, eran, según él, los colaboradores indígenas que tuvieron los españoles. En realidad, Felipillo es el nombre que le puso Pizarro al traductor nativo que iba con él a todos los sitios. Bueno, son cuestiones que afectan a las instituciones, que son faltas de respeto a las instituciones y a las personas y además actitudes de mal gusto. Pero también, unos días después, se produjo otro ataque, fue en Bolivia. Bolivia en el siglo XVI formaba parte del virreinato de Perú. Bueno, pues en la ciudad de La Paz hay una escultura, Cristóbal Colón, que fue sufragada por los italianos que vivían en Bolivia. En 1926 el escultor se llamaba Giuseppe Graciosa y puso un lema en la escultura. Un lema que no es una frase de Colón, está sacado de Plutarco, que repite las palabras que supuestamente dijo Pompeyo en el siglo I a.C. cuando sus tropas no querían embarcar. Y dijo: navegar es importante, vivir no es importante. Es una frase que no hay que tomarla al pie de la letra. Lo que quería decir Pompeyo es que no tuvieran miedo y que si tenían miedo había que anteponer el deber al miedo. Bueno, pues esa escultura ya en marzo sufrió un ataque por parte de un grupo feminista que puso un graffiti. Bueno, pues es una situación lamentable. Todos estamos en contra de la violencia de género y defendemos la lucha contra esa lacra que es la violencia machista, pero para combatir esa lacra que es la violencia machista existen las instituciones, las leyes y también ese granito de arena que todos podemos sembrar y hacer con él una gran montaña, sumando los granitos de todos, que es a través de la educación, a través del ejemplo, a través de la conducta social y la actitud, pues intentar erradicar el machismo en la sociedad. Bueno, pues la pintura, el graffiti, fue contra Cristóbal Colón, que él no tiene la culpa de que exista el feminicidio, de la violencia contra las mujeres. Pero es que, además, en La Paz, esa escultura, el 2 de agosto, sufrió un nuevo ataque. Y es que
la escultura intentó ser derribada por un grupo de 5 individuos que iban vestidos con trajes autóctonos y que iban acompañados por unos músicos con instrumentos de viento también típicos de la zona. Es decir, que no iban a escondidas, que iban además con músicos que hacían que la gente se congregara. Quisieron derribar la estatua, no lo consiguieron porque llegó la policía, pero sí le pintaron la cara de negro a Cristóbal Colón y le mutilaron la nariz. Condenamos todo ataque al patrimonio histórico-artístico, a los monumentos, porque esos monumentos representan personas. Y si estuviéramos ante un dictador de nuestra época, pues lógicamente apoyamos que no tenga una escultura. Pero es que Colón fue un navegante que en 1492 se adentró en el Océano Atlántico en esa aventura sin querer descubrir un nuevo continente, supuestamente, sino llegar a Asia por Occidente. Y él no tenía ánimo de hacerle daño a nadie y repetimos que cuando llegaron los españoles, las guerras allí ya también había guerra. Es decir, que no se importó la guerra desde Europa a América, no fue una exportación del viejo continente al nuevo mundo, no, que las guerras existían y que en esos momentos la guerra era algo habitual. Nuevamente condenamos que la guerra existiera, pero es que no podemos cambiar el pasado ni arrancar las páginas de esos anales y escribirlas de nuevo con las nuevas costumbres, con el respeto lógico de los derechos humanos que en el pasado se tendrían que haber respetado, pero esas sociedades vivían así. Los españoles, los precolombinos en América, los franceses, los ingleses, todos eran hijos de la guerra. Afortunadamente ahora vivimos en una cultura de paz y tratamos de que la cultura que se transmite a través de los ejércitos sea la cultura de la defensa y que solamente haya que recurrir a la guerra pues cuando no hay otra solución o cuando un país declara la guerra a otro, pero por supuesto que las guerras en el siglo XXI pues sería el deseo de todos que se erradicaran para siempre y no existieran en ningún contexto. Esta aportación es nuevamente para reivindicar el respeto al legado que España dejó en América. Por supuesto que el enriquecimiento fue mutuo entre españoles y las sociedades precolombinas. De ahí vinieron muchos elementos que enriquecen nuestra gastronomía, aparte de nuevamente denunciar el expolio que se hiciera de los metales preciosos que había en América y de otros recursos que existían. Pero nuevamente no podemos cambiar el pasado. De Europa, a través de España, también fueron elementos valiosos y con muy pocos recursos se organizó ese primer viaje a América de Cristóbal Colón y los siguientes. Por eso, las hermanas Lara animamos a leer el pasado, la historia, con los ojos de ese mismo tiempo, sin enjuiciar la ciencia de Clio con los ojos del presente. Habrá aspectos que nos sorprenderán, para bien, para mal, algunos que nos escandalizarán, pero así fueron las cosas y así los historiadores tenemos que contarlas como periodistas del pasado. Seguimos a través del canal María Lara Martínez transmitiendo píldoras de historia.